Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast en el que recorreremos juntos Brújula para el Mundo Contemporáneo, el libro de la historiadora colombiana Diana Uribe. Esta obra es, como su nombre lo indica, una brújula para orientarnos en medio de un mundo que parece cada vez más confuso y acelerado. A lo largo de sus 4 capítulos, Diana Uribe nos invita a entender cómo se construyó el paradigma de Occidente y Europa, y nos lleva al corazón del Medio Oriente para descubrir sus raíces históricas y sus conflictos actuales. Nos muestra los viejos y nuevos escenarios de potencias como Rusia y China, y finalmente nos abre un horizonte de desafíos y alternativas para el futuro de la humanidad. En este podcast vamos a recorrer capítulo por capítulo, contándoles las ideas principales, las historias y las conexiones que propone la autora. No será solamente un resumen, será un viaje narrado para que comprendamos mejor nuestro presente y podamos Hola imaginarnos a juntos en todos, un mundo distinto. bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el primer capítulo del libro, titulado Europa y el paradigma de Occidente. Ahora bien, este primer capítulo empieza con un panorama de la Europa de hoy. Un continente que, después de siglos de ser el centro del mundo, enfrenta sus propias crisis internas. Es fascinante ver cómo eventos como el Brexit, impulsado por partidos de extrema derecha, han desafiado la Unión Europea. Ese tipo de visiones no se veían con tal fuerza desde las guerras mundiales, lo que obliga a Diana Uribe a preguntarse y a preguntarnos qué está pasando con el proyecto de una Europa unida. A pesar de sus recientes conflictos, a lo largo del capítulo no nos olvida el legado histórico de Europa, este continente que nos dio conceptos de libertad e igualdad, fundamentales para nuestra civilización moderna. Sin embargo, también es importante reconocer las contradicciones de esa historia. Piensen en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que olvidó por completo a las mujeres, o en el reparto de África, un acto de colonización que sembró conflictos que persisten hasta el día de hoy. Y no podemos ignorar la xenofobia actual, una sombra que sigue oscureciendo los ideales europeos. Este capítulo nos adentra a un viaje al pasado. Por primera parte, nos detenemos en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que fragmenta Europa y siembra semillas de resentimiento. Analiza el Tratado de Versalles, cómo este al castigar severamente a Alemania fue un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Pero de las cenizas de esta primera gran guerra nació la Sociedad de las Naciones, una precursora de la ONU, un primer intento de esta cooperación internacional. Después de esto, Diana nos adentra un poco en la economía. Nos habla del patrón oro y cómo su colapso estuvo ligado hacia la crisis de 1929, por lo cual nos hace un análisis de cómo la especulación desmedida en Wall Street en los años 20 llevó a un colapso global de los mercados, afectando a la sociedad de maneras que aún hoy nos parecen impensables. A su vez que continúa con la Segunda Guerra Mundial, la cual marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, haciendo una explicación de cómo fue un conflicto gigante, el cual no solo reconfiguró el mapa político, sino por el contrario, redefinió la moral ética y global. Tras la guerra, los vencedores liderados por Estados Unidos imponen condiciones a los perdedores, sentando las órdenes mundiales después de la posguerra, además del periodo en depresión, entendiendo también cómo este fue el primer paso para la primera guerra que se presenta, la Primera Guerra Fría, entre la Unión Soviética en su momento y Estados Unidos. Una lucha por los ideales tanto comunistas como capitalistas. Y finalmente llegamos al presente. Analizamos el papel de Wall Street como epicentro financiero global, la desaparición del patrón oro, su impacto con la economía europea. Para cerrar, Diana nos hace una desgrane muy adecuado de cómo la crisis de 2008 demuestra la fragilidad del sistema financiero. Explica cómo la burbuja inmobiliaria, impulsada por créditos hipotecarios de alto riesgo, termina colapsando y arrastró consigo la economía global. Así, este primer capítulo nos invita a reflexionar sobre la compleja herencia de Europa, sus luces y sus sombras, y cómo el pasado sigue siendo una brújula para entender los desafíos y las contradicciones que El capítulo enfrentamos en el 2 nos mundo lleva a la Media contemporáneo. Luna Fértil, una de las regiones más antiguas y ricas en la historia del planeta, y otros pueblos de Medio Oriente también. Este capítulo se abre con la idea de que precisamente allí nacieron civilizaciones, religiones y rutas comerciales que marcaron el rumbo del mundo.
Pero Diana Uribe nos recuerda que esta zona no solo es petróleo y guerras, es también diversidad cultural, étnica y religiosa. Diana Uribe enfatiza en que los problemas actuales de esta región tienen raíces profundas: intervenciones externas, colonización, imposición de fronteras sin respeto por las culturas locales, zonas de influencia, recursos naturales, entre otras. Es ahí donde una de las primeras claves es la debilidad institucional que surge cuando el Estado moderno se impone sin base legítima local, sin identidad compartida, sin respeto de las fronteras históricas entre pueblos, comunidades y religiones. Luego de eso, Diana Uribe habla de la religión y la política mezcladas desde siempre en el mundo islámico. Se presentan las grandes ramas del Islam, sunismo y chiismo, sus diferencias sobre sucesión tras Muhammad, sus interpretaciones y cómo esas diferencias religiosas adquieren también carácter político, social y cultural. Después está el panarabismo, un movimiento secular de identidad laica que surge como respuesta al dominio colonial, con figuras como Nasser, que promueven un proyecto de unidad árabe, de modernización, de Estado fuerte. Pero este proyecto choca con realidades diversas, con resistencias internas, con tensiones entre los que quieren modernizarse según modelos occidentales y los que quieren preservar una identidad árabe e islámica más tradicional. En este capítulo también se analiza el surgimiento del islamismo político como reacción. Organizaciones políticas que usan la religión como base de legitimidad, servicios sociales, identidad y que muchas veces se convierten en fuerzas de contestación ante gobiernos autoritarios, corrupción o la desigualdad en sí misma. Diana Uribe muestra cómo este islamismo político no solo es algo uniforme, sino hay variantes, estrategias diferentes y relaciones complejas con las políticas externas. Otro punto importante que toca Diana es la guerra contra el terror. Aquí ella señala cómo Occidente, especialmente Estados Unidos, proyecta al Islam como un enemigo, con discursos que generalizan, enfatizan lo violento y lo radical. Esto genera más rechazo, radicalización, una reacción que alimenta ciclos de violencia, guerra, intervención militar, migración y muchas más cosas atroces. Y no podemos olvidar los episodios concretos como Primavera Árabe, que surge como esperanza democrática, seguida de las contrarrevoluciones, guerras civiles en Siria, Libia, Yemen. Como esas revueltas se ven frenadas o desviadas por intereses geopolíticos, sectarismos internos o represión. Al cerrar este capítulo, Uribe nos deja pensando en esto. No basta con ver los conflictos, hay que entender los legados coloniales, el impacto de fronteras impuestas, el petróleo, las potencias externas y cómo eso condiciona identidades, estados fallidos y poblaciones desplazadas. Hola de nuevo. Como nos hablaba nuestra compañera, es esencial entender el Medio Oriente. No obstante, llegamos a un capítulo el cual también es crucial, debido a que nos obliga a girar la vista hacia el oeste y reevaluar nuestra percepción del poder global. Nos adentramos en un capítulo titulado Viejos y Nuevos Escenarios, un espacio donde Diana Uribe analiza el resurgir de dos gigantes que tras décadas de relativa calma están redefiniendo el orden mundial. Estos países son China y Rusia. La tesis central de este capítulo y el recorrido que nos hace la autora es que el mundo ya no funciona bajo el antiguo esquema bipolar de la Guerra Fría, donde solo existían dos polos de poder: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el socialismo liderado por ese momento por la Unión Soviética. Ese modelo se puede decir que ha muerto. Hoy vivimos en una era de un nuevo orden multipolar, donde la hegemonía de Estados Unidos ya no es incuestionable y donde otros actores han emergido con una fuerza renovada y fuerte. Para entender este fenómeno, el libro nos hace un recorrido histórico por el siglo XX. En el caso de Rusia, regresamos a la era de los zares, pasando por el nacimiento de la Unión Soviética y su colapso en los 90, tras la perestroika, y las reformas que se aplicaron en este mercado. Por lo cual es que la autora nos muestra cómo, tras un periodo de caos y declive en Rusia, han resurgido con una política exterior más asertiva, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, utilizando su inmensa riqueza energética para reafirmar su poder e influencia en la escena global.
Por su parte, el relato de China es igualmente fascinante. Parte desde las revoluciones que moldearon el país, pasando a lo largo del aislamiento de la era de Mao Zedong, hasta llegar al milagro económico, que se desencadenó a partir de las reformas de Deng Xiaoping. La autora nos explica cómo este crecimiento vertiginoso no solo la convirtió en una potencia económica, sino que también ha impulsado su modernización militar y su ambición de proyectar poder a través de iniciativas como la nueva Ruta de la Seda. Este capítulo nos ayuda a comprender las grandes luchas del siglo XX, la Guerra de Corea, la Revolución Cubana y la mismísima Guerra Fría, lo cual nos da la clave para entender el presente. Estos conflictos no solo definieron el pasado, sino que por el contrario, también sentaron las bases y las dinámicas de poder que vemos actualmente. Es así que nos invita a reflexionar cómo estos viejos rivales han regresado al escenario mundial, desafiando las alianzas tradicionales y obligando a los diferentes países a reconsiderar su posición como en un tablero de ajedrez, el cual es mucho más complejo que el que se tenía tras el final de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo cómo las dinámicas son diversas, se mueven y cambian constantemente, por lo cual hace un análisis histórico desde el siglo XX hasta la actualidad. Con este capítulo, Diana Uribe nos da una brújula para no perdernos en la complejidad del presente, mostrándonos que para entender el futuro debemos comprender el resurgir de estas potencias, que se han adaptado al mundo de hoy sin renunciar a sus raíces históricas. Se llama Horizontes, Desafíos y Alternativas, y la propuesta de Uribe es grande: no hundirse en el pesimismo, sino identificar los riesgos, los problemas, pero también las salidas posibles. Empieza con los problemas globales: cambio climático, degradación del medio ambiente, crisis ecológica. Uribe insiste en que no es algo lejano. Esto afecta la salud, migraciones climáticas, pobreza, seguridad de alimento y asimismo del agua es algo que está presente. Luego, las migraciones forzadas por guerras, por crisis políticas, por desastres naturales, no solo como cifras, sino como historias humanas, de desplazados, de personas que buscan refugio, de tensiones sociales en los países receptores. Uribe llama la atención sobre la desigualdad global. Países con menos recursos sufren más, pero suelen tener menos poder de decisión en soluciones globales. También aborda el rol de las potencias emergentes, China y Rusia, y cómo están cambiando las reglas del juego geopolítico, no como espectadoras, sino como actores que redefinen alianzas, que cuestionan el dominio tradicional occidental. Esto conecta con lo que vimos en el capítulo 3, pero aquí sirve para ilustrar opciones de poder, de modelo de desarrollo diferente. Pero lo más esperanzador es que Diana Uribe nos propone alternativas concretas: energías renovables, cooperación internacional fuerte, instituciones que funcionen, aprendizaje histórico para no repetir errores, participación ciudadana, respeto por la diversidad de identidades, pensar globalmente y actuar localmente, ideas con sustentabilidad, justicia social y democracia real. Diana Uribe hace hincapié en que no se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos con justicia, con respeto, con conciencia del daño que ya se ha hecho, pero también con voluntad del cambio, y que cada uno tiene responsabilidad, tanto los gobiernos, empresas, sociedad civil y asimismo como los Ahora ciudadanos. bien, hemos llegado al final de este recorrido por el libro Brújula para el Mundo Contemporáneo. Lo que queda de esta travesía no es solo un repaso de los acontecimientos históricos, sino por el contrario, una reflexión profunda sobre cómo las dinámicas del pasado se proyectan en nuestro presente y cómo configuran los dilemas del futuro. La historia aparece aquí no como un archivo muerto, sino como un tejido vivo de procesos, de actores y de estructuras, las cuales nos permiten comprender mejor la complejidad de este mundo contemporáneo. Una de las afirmaciones más significativas que plantea la autora es que la guerra no constituye el destino inexorable de los pueblos, sino el resultado de las condiciones históricas. Esta mirada es fundamental porque desmonta la idea de la violencia como algo inevitable o natural. La humanidad no está condenada a la guerra, más bien ha sido a lo largo del tiempo responsable de crear, generación tras generación,
escenarios políticos, económicos y culturales que lo hicieron posible. De este mismo modo, la autora nos abre la puerta a pensar en alternativas distintas, escenarios de paz y justicia, convivencia, que pueden construirse a partir de voluntad colectiva y una lectura crítica del pasado. En este sentido, el libro nos invita a replantear en qué manera miramos las regiones del mundo que solemos reducir a estereotipos. El Medio Oriente, por ejemplo, suele ser presentado con discursos mediáticos, únicamente como un espacio de petróleo y conflictos bélicos. Sin embargo, Diana nos recuerda que se trata de una región con una herencia histórica vasta, cuna de civilizaciones, religiones, expresiones artísticas y sistemas de pensamiento que transformaron el mundo entero. Comprender esa riqueza cultural nos obliga a reconocer que detrás de las tensiones actuales existen pasados complejos, identidades diversas y legados históricos, los cuales no pueden ignorarse si realmente queremos comprender las problemáticas contemporáneas. Lo mismo ocurre con Europa, Rusia y China, que en el relato de Uribe no dejan de ser solo potencias o autores geopolíticos, sino que se convierten en escenarios históricos, atravesados por lo mismo, contradicciones, luchas y transformaciones. A su vez, nos muestra cómo Europa, que nos dio conceptos de libertad e igualdad, también fue la cuna de colonialismos, guerras devastadoras e exclusiones. Rusia, con su tránsito al imperio, a la Unión Soviética y luego una potencia mundial, refleja la persistencia de tradiciones y rupturas que siguen marcando la política mundial. China, por su parte, muestra cómo estos procesos de modernización y apertura económica no pueden entenderse sin antes atender a su memoria milenaria y su capacidad de reinventarse sin perder esas raíces culturales. Finalmente, los horizontes del futuro nos enfrentan a los grandes desafíos globales del cambio climático, las migraciones forzosas, la desigualdad, la fragilidad institucional. Pero lo que nos muestra y lo que nos resulta más valioso en el libro no se queda con el diagnóstico, sino plantea la necesidad de pensar en alternativas, desde energías renovables, cooperación y hasta nuevas formas de participación ciudadana y justicia. La autora insiste en que no solo el futuro está predeterminado, sino que depende de decisiones que tomemos como nosotros, como sociedad. En este punto es que la brújula de Diana Uribe se convierte en un recordatorio de que la historia no es un destino fijo, sino una construcción colectiva, la cual nos orienta en medio de la incertidumbre y nos muestra si el pasado estuvo lleno de errores y violencias, también estuvo poblado de luchas, resistencias y apuestas por un mundo mucho más digno. Reconocer esta historia y este legado nos da las herramientas para comprender mejor el presente y sobre todo para buscar mejorarlo. Así que este cierre no marca un punto en la historia final, sino que nos deja un recordatorio o una reflexión permanente. La historia nos permite reflexionar y asimismo este libro nos permite esto. Nos permite entender las trayectorias y contradicciones. Es indispensable para no caer en la simplificación y el determinismo, porque muy bien señala la autora, si la guerra fuera producto de las condiciones históricas, también puede ser la paz. Y en esa posibilidad se encuentra la responsabilidad que hoy tenemos, de asumir que la historia no solo nos explica, sino también nos compromete a transformar el rumbo de la humanidad. Eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado mucho el podcast y nos veremos en una próxima ocasión.